bendiga, les habla el apóstol Joaquín Vázquez Espinosa. Junto con mi esposa estamos ministrando y pastoreando en la iglesia Mahanaim Santa Bárbara, aquí en Ixtapaluca, Estado de México. También hacemos la labor apostólica dentro de una red internacional apostólica y profética a la cual pertenecemos, y yo soy el representante apostólico aquí en México. La red se llama Red Kesher, y también en Guatemala el apóstol Jesse Ávila, y en Argentina el apóstol Jorge Vireni. Estamos hoy aquí para compartir la palabra, compartir testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Con ustedes mi esposa. Dios los bendiga, amados hermanos. Yo soy la pastora Raquel, esposa del apóstol Joaquín, y estamos pastoreando y ministrando la iglesia que Dios nos entregó, en la iglesia Mahanaim, aquí en Oro Santa Bárbara. Y hoy en este día les mando un saludo a todos, que Dios me los bendiga, es un placer estar aquí. Como hombres de fe y como apóstol de Jesucristo, hay algo bien importante: la palabra. El Señor Jesús siempre dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Incluso dijo: ni un tilde ni una jota perecerá de la palabra. Y en estos tiempos de crisis, lo primero que buscamos fue buscar en la palabra, buscar una respuesta actual para los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y cuando empezamos a oír a mediados de marzo, por ahí 10, 12 de marzo, lo que estaba sucediendo aún lejos de nuestro país, de acá de México, nosotros empezamos a inquietarnos y decir: Señor, ¿qué tienes tú para nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? No solamente como iglesia, sino qué vamos a hacer en el territorio, en la asignación que tú nos diste, oh Dios, para hacer las cosas correctas que tú tienes reservadas del cielo para nosotros. Y Dios siempre en tiempos de crisis va a tener algo reservado para sus hijos. Y comenzando a escudriñar la palabra, empezamos primero con un principio. Teníamos que ser entendidos en los tiempos. Ese es de donde partimos. Y quiero leerles esta palabra que dice en Primera de Crónicas 12:32. Y nos dice así la palabra: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, a cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, ¿qué era lo primero que necesitábamos entender? Necesitábamos gente entendida en los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué tiempos se nos venían en ese momento, en los días de marzo? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué estrategias teníamos que tomar como iglesia? Y nos llama algo poderosamente la atención. Primeramente, entendidos. Y la palabra entendidos es la palabra hebrea biná, del hebreo 998 Strong, que quiere decir, biná es entendimiento profético. Entonces teníamos que movernos en un entendimiento profético, en un entendimiento que no fuera un entendimiento nada más basada en lo que nosotros veíamos y oíamos, sino un entendimiento profético. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a desarrollar todo esto, empezamos a preguntarle al Señor nuestra estrategia. ¿Qué estrategia íbamos a hacer? A Dios nunca nada lo va a sorprender, nada. Él sabe todas las cosas. Entonces, al ver esta plaga que empieza a azotar el mundo, que empieza a azotar a muchos países, dijimos: ¿qué es lo que necesitamos? Si somos entendidos en los tiempos, necesitamos, número 2, un sistema, una estrategia para preservación de vida. Y Dios siempre va a tener gente para preservación de vida. Y lo primero que recordamos fue a José cuando sus hermanos lo venden, y José finalmente termina en Egipto, en la casa de Potifar. Ya sabemos toda esa historia, todo lo que José tiene que pasar para que José descubriera su propósito y su asignación en Egipto. Cuando él finalmente se revela a sus hermanos, él les declara esta palabra para consuelo de sus hermanos, pero también descubriéndoles el por qué él había estado en Egipto.
Y además descubre algo muy importante, que no fueron sus hermanos, fue Dios dentro de sus designios el que había permitido todas estas cosas. Y en Génesis 45:5 encontramos esa palabra, para preservación de vida. Y la palabra nos dice así: ahora pues, José les dice a sus hermanos, no os entristezcáis, ni os les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ese propósito de Dios lo tuvo que desarrollar José. Dios puso su vista en José, en un hijo que fue empoderado en la casa de su padre. Cuando le puso esa túnica de colores, ahí es cuando su propio padre lo empodera para su propósito, para su asignación, pero también para algo más importante. José es empoderado como profeta de Dios ahí. Ahora bien, ¿cuántos años? Esto es muy importante. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que José descubriera el por qué estaba en Egipto? Si él llegó de 17 años y a los 30 años él es empoderado como gobernador de Egipto, pasaron ¿cuántos años? 13. Cuando sus hermanos llegan, habían pasado los 7 años ya de abundancia. 13 y 7 son 20. Entonces quiere decir que en el año 20 José se descubre ante sus hermanos para decirles: este es el propósito, esta es la asignación de Dios. Y esto nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo al calendario que estamos viviendo, estamos en el año 20. Entonces dijimos: ¿qué entonces está preparando Dios? ¿Qué está haciendo Dios para esta época? Y aquí viene la parte importante. Nosotros comenzamos a preguntarle al Señor: Señor, si queremos ser entendidos en los tiempos, primero tenemos que entender qué tiempo estamos viviendo. Número 1, este año 2020 coincide con el levantamiento de José, coincide también con la escasez de alimentos, y eso es parte de lo que hoy estamos mirando, la escasez de alimentos al estar todos confinados en casas, guardando las distancias, guardando lo que nuestros gobiernos nos están pidiendo, y eso también empata mucho con la vida de José. Pero hay algo más importante todavía. Tiene que venir el rescate del pueblo de Israel de Egipto. Y ahí sucede algo bien importante. ¿Cuándo empieza a suceder todo esto? Dios dice algo en su palabra en el libro de Éxodo, que era el primer mes del año. Y el mes de abril, de acuerdo a la cronología bíblica, el mes de abril, o mes en la Biblia, el mes de Nisan o mes de Abib. Abib o Nisan significa primavera. Y en el libro de Deuteronomio 16, ahí dice que el primer mes del año, de acuerdo a la Biblia, es el mes de la primavera, el mes de Nisan o Abib. Y cuando Moisés llega a Egipto, se empieza a desarrollar una serie de plagas, una serie de señales, en las cuales Dios, a través de Moisés y Aarón, llega a Faraón para decirle: tienes que dejar ir a mi pueblo. Ahora bien, en ese lapso de pruebas hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que todas las plagas eran para Egipto, pero había una zona donde no pasaba nada, y esa zona era el territorio ocupado por los hebreos. La familia de José, la familia de Jacob, ocupaban esos territorios. Y ese territorio, la Biblia lo marca como la tierra de Gosén. Entonces, ¿qué entendemos? Que la tierra de Gosén es la tierra de la cobertura, es la tierra del favor de Dios, es la tierra donde nuestro Dios tiene un especial cuidado para los que son suyos. Ahora bien, en todo este desenlace pasan 9 plagas. 9 plagas donde Egipto tiene que sufrir las plagas de granizo, de ranas, de piojos, que todos ya sabemos y que lo pueden leer en el libro de Éxodo. Y todas esas plagas son solamente un antecedente. Pero llega un momento en que Dios tiene que hablar con Moisés. ¿Y cuándo habla con Moisés? En la plaga número 10. Y aquí Dios le revela una estrategia de preservación de vida para Moisés. Ellos viven en tierra de Gosén, no hay que olvidarlo, pero lo que va a suceder ahora requiere de otra estrategia que va más allá. ¿Y qué es lo que Dios le revela a Moisés?
les vamos a leer lo que dice la palabra de la estrategia que Dios le revela en ese momento a Moisés. Y la estrategia para preservación de vida, es cierto, viven en tierra de Gosén, pero ahora lo que viene supera esa parte de cobertura que Dios tiene sobre ese pueblo. Entonces, Dios le revela la estrategia a Moisés para que no basta solamente vivir en la tierra de Gosén, en la tierra de la cobertura. Ahora necesitan ellos algo más. Y la estrategia viene del cielo, viene de parte de Dios. Y la estrategia dice así en el libro de Éxodo, capítulos 12, versos 3. Habla a la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, ¿qué mes era? El mes de Abib o de Nisán. Habla que en este mes, en el día del 10, se tome cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Y qué harán esas familias? Tomarán de la sangre del cordero y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Dónde habla que debe ir la sangre? Número 1, los postes. ¿Qué hacían los judíos y qué siguen haciendo hasta hoy? El pueblo de Dios en los postes de su casa. Dice, y estas palabras están en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Pero en el 9 dice, y ataráslas como una señal en tu mano, estarán por frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, de tus puertas. ¿Qué son los postes de nuestras casas? De las puertas son los fundamentos de Dios. Ahí se tenían que poner los fundamentos. Pero también habla el dintel. ¿Qué es el dintel? Es la parte que va arriba de la puerta. Ahora, el dintel nos habla de la estatura y de la grandeza de las personas que viven en esa casa. Hay un dato bien importante que Dios le dice a Moisés, que la sangre no se va a poner en el umbral. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en el umbral todos pisamos para entrar a una casa. El umbral es una parte que se pisa y Dios tiene cuidado de eso. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de sangre, esa sangre que se puso ahí es en figura la sangre del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no se pone en el dintel en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no puede ser pisada, no puede ser pisoteada. Y tenemos una advertencia en el libro de Hebreos que nos dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y también su sangre. Entonces, por eso ahí no se ponía. Entonces, nosotros empezamos a ver que ya teníamos la estrategia para preservación de vida. Esa es una señal. Dios le dijo a Moisés: esta será la señal. Ahora, la palabra señal en hebreo es la palabra ot, así como suena, O-T. Pero si tú y yo lo escribimos en hebreo, es la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, y la última, Tau. Así se escribe la palabra ot o señal. Esto ustedes lo pueden comprobar si tienen concordancia Strong. Es la palabra hebrea 853. Así se escribe ot. Pero esto nos lleva todavía a algo más. Porque nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis capítulos 1 versos 8 nos dice: yo soy el alfa y la omega. Si eso lo traducimos al hebreo sería: yo soy el Aleph y soy la Tau. O sea, en otras palabras, yo soy la señal. Yo soy la señal. ¿Se recuerdan de Rahab, la ramera? Rahab, cuando ella ayuda a los espías, ella sabe que la destrucción viene sobre Jericó. Ella ayuda a los espías mandados por José. Y ella, cuando los despide, ella pide un favor. Y pide dos cosas: denme una señal segura. Dos palabras dice: señal y segura. Y también en hebreo vuelve a aparecer la palabra ot, pero la palabra segura aparece la palabra emet. Y la palabra emet en hebreo significa verdad. Y la palabra emet es la palabra hebrea 571, H571. Pero hay algo ahí también muy importante que tenemos que ver. ¿Cómo se escribe la palabra emet? Aleph, mem y tau. Aleph, primera letra; mem,
la parte media del alefato hebreo, y la tau, la última. Y también ese es otro nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús nos dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad, el Emet. Entonces, ¿qué está pidiendo Rahab para su casa? La señal segura. ¿Quién es la señal segura para nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra señal, Jesucristo. Ahora, ¿qué señal le dan a ella? Le dan un cordón grana, que es figura de la sangre de Cristo, para que ella la cuelgue en su ventana. Nuevamente regresando a la señal que Rahab pide, hay algo bien importante también para nosotros. Dice el libro de Josué, capítulos 2:12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal. Ya dijimos Ot, segura, Emet. Aquí hay algo bien importante. ¿Por qué Rahab? Sabemos a lo que ella se dedicaba. Era una mujer de la vida pública, una ramera, así lo dice la palabra. Ahora, démonos cuenta de algo. Ella no pide para su casa, pide para la casa de su padre. No pidió para sí. Ella sabe que ella no cuenta con los argumentos necesarios para que la señal sea para ella. Pero aquí nos damos cuenta de algo bien importante. Ella, al pedir para la casa de su padre, está por primera vez, después de tantos años, honrando a su padre. Y aquí se desata la bendición, porque cuando los hijos honran a sus padres, se desata la bendición de Dios. Ella pide para su padre. Ella sabe que ella no reúne los requisitos, que ella, con la vida que ella ha llevado, pero aquí es donde entra el poder de la gracia de nuestro Dios. Entonces, la respuesta que ella recibe ahora, por ese espíritu de honra que ella manifiesta a los espías que llegaron a su casa, le dicen estas palabras: he aquí ahora, cuando nosotros entremos en la tierra, Josué 2:18, tú atarás este cordón de grano a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa. Vean la transferencia de preservación de vida. Por causa de honrar ella a su padre, ahora es su casa la que se va a levantar como una casa para preservación de vida. Y esto es bien importante, que nosotros vamos a levantar hoy nuestras casas, nuestras iglesias, para preservación de vida. Ahora, ¿qué le dice además? Reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. O sea, todo el que quepa, todo el que crea. Y así hoy Jesús nos está lanzando este mensaje. Todo el que crea en esa preservación de vida, en esa estrategia para preservación de vida, Dios los va a guardar, Dios los va a cubrir. Y si aún si nos fuéramos con Él, pero nos vamos a ir con Él. Nos vamos a ir en su gracia, en su favor y en su amor. Hay una advertencia para esta casa que va a ser de preservación de vida. Cualquiera que saliera y fuera de las puertas de la casa, vean lo que dice, las puertas. Cualquiera que saliera y fuera de las puertas, su sangre será sobre su cabeza. Y en el versos 21 de Josué 2:21 dice: y ella respondió, sea así como han dicho. Luego los despidió, se fueron y ella ató el cordón de grana en la ventana. Muy bien, entonces hasta aquí ya sabemos que necesitamos una estrategia para preservación de vida. Moisés, todas las plagas, la última, la 10ª plaga, supera a la cobertura que ellos tienen en la tierra de Gosén. Entonces José fue por preservación de vida. Moisés ahora necesita una estrategia de vida para la última plaga, porque la última plaga era una plaga de muerte. Ahí iban a morir mucha gente, y la gente que iba a morir iban a ser los primogénitos. Dios le entrega el diseño de preservación de vida. Nosotros, al analizar todas estas cosas, llegamos a una conclusión. Nosotros no podemos usar sangre porque estamos en el nuevo pacto. Desde que Cristo derramó su sangre, no existe una sangre que nos pueda cubrir, que nos pueda proteger, más que su sangre preciosa. Pero también dijimos, ¿qué vamos a hacer en las puertas?
¿Qué estrategia? Y seguimos buscando en la palabra de Dios. Y hay un salmo que nos dice así, el Salmo 21. Jehová te oiga en el día del conflicto. Entonces vimos, estamos en un conflicto. Esta plaga de COVID es un gran conflicto. Pero dice la palabra, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Entonces aquí ya tenemos otra. ¿Qué nos va a defender? Su nombre. El nombre de Dios es el que nos va a defender. Dice el libro de Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Entonces ya tenemos una palabra más. Tercera palabra. Salmo 124:8 nos dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Ahora, con estos 3 versos, también nosotros nos estamos metiendo y nos estamos alineando a un principio del reino. La palabra nos dice que los principios del reino deben constar en boca de 2 o 3 testigos. Y tenemos aquí estos 3 versos que nos están hablando de ¿qué? Del nombre de Dios. Que el nombre de Dios tiene el poder y la autoridad para defendernos en el día del conflicto. Muy bien, entonces dijimos, ya tenemos el nombre, ya tenemos la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Su nombre. ¿Y qué vamos a emplear? Sangre, no podemos. ¿Qué vamos a usar? Aceite. Porque nuestro Señor Jesucristo nos habla mucho del aceite. Nos habla que hay que ungir, hay que orar por casas, por enfermos, por una serie de requisitos que Dios nos dice dentro de la palabra. Entonces ya tenemos nombre. Empezamos a buscar entonces qué nombre íbamos a usar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios muchos nombres. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Y cuál es el verdadero nombre de Dios? Todos. ¿Por qué? Porque cada nombre, y esto se maneja mucho en el judaísmo, los rabinos lo explican también, que cada nombre de Dios es un ropaje con el cual Dios se presenta. Si decimos Dios es mi Salvador, es porque se presenta como Salvador. Es un ropaje solamente. Si Dios es nuestro sanador, y así sucesivamente dentro de la iglesia, para muchos es su sanador, su proveedor. Jehová Jireh, Dios proveerá. Jireh no es que sea su nombre, no, es un ropaje con el cual se está presentando el Señor. Ahora bien, comenzamos entonces a buscar cuál era el nombre más correcto para ese momento. Y nosotros siempre que alguien nos pide un consejo, sea para preservación de vida, sea para algo, siempre aconsejamos los salmos. Y los salmos, ahí siempre encontramos el consejo propio para cada momento determinado. Incluso hay Biblias donde cada salmo nos explica para qué sirve ese salmo, cómo se puede aplicar ese salmo. Entonces nos fuimos al libro de los salmos, que es la parte central de la Biblia. Y empezamos a buscar en los salmos y rápidamente dijimos, ¿qué salmo nos salva de preservación de vida? Salmo 23. Aunque ande en valle y sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Dijimos, bueno, está perfecto. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? Pero viene el salmo que incluso para mí, como apóstol, ha sido un salmo que un día en su momento tuvo una consecuencia tan profunda, pero tan profunda en mi vida, que eso también, y yo lo recomiendo mucho para las casas, y prácticamente si ustedes van a una librería es el salmo, ya sea en pergamino, en pintura, que más se vende, el Salmo 91. Y les vuelvo a repetir, para mí el Salmo 91, un día habrá ocasión para yo darles testimonio de cómo fue que el Salmo 91 en mi vida obró para algo que estaba fuera de mi control, fuera de mi alcance, y que Dios hizo maravillas a través del Salmo 91. Y en el Salmo 91 encontramos también otra palabra muy clave. Y la palabra clave ahí que nos habla el Salmo 91 es que Él nos libraría de la peste destruidora. Y dijimos, este se acomoda más. ¿Por qué? Porque estamos viviendo y nos estamos enfrentando como iglesia, como humanidad, a una peste destructora. Y comenzamos a ver el Salmo 91. Y el Salmo 91 prácticamente todos no lo sabemos, pero lo vamos a recordar
para que tengamos pie de imprenta acerca de esto. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo. Primer nombre de Dios, Altísimo. Ese nombre Altísimo en hebreo es el nombre Elyon. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos tradujeron omnipotente, pero en hebreo no dice la palabra omnipotente, dice la palabra Shaddai. Entonces ya llevamos dos nombres. Versos 2: diré yo a Jehová. En hebreo sería Yahweh, esperanza mía, Dios mío, mi Dios. Y aquí viene el cuarto nombre, mi Dios. Y la palabra que aparece ahí es Eloah. Tenemos 4 nombres entonces, nada más en el Salmo 91. Esto nosotros lo enseñamos como la cuadridimensión de Dios, pero hoy no nos vamos a meter ahí. Pero sí hay algo bien importante. Estos 4 nombres son el sístole y el diástole de Dios. Si ustedes quieren saber más de esto, pueden verlo en nuestra página de Mahanaim, y ahí ustedes van a encontrar este mensaje del sístole y el diástole de Dios. Ahí está, en estos 4 nombres. Y empezamos a ver qué nombre se acomodaba más. Y al empezar a buscar de cada nombre, encontramos algo sumamente sorprendente. En la Biblia, por ejemplo, también tenemos que recordar otro principio. Aquí hay 4 nombres que son de cobertura. Entonces decíamos, tenemos 4 nombres de cobertura. ¿Cuál es el correcto? Y esto nos lleva a otra enseñanza. El tabernáculo que levantó Moisés tenía 4 tipos de cortinas. Y el tabernáculo tenía cortinas de lino, cortinas de carnero, cortinas de tejones y cortinas de machos cabríos. Esas eran las 4 cortinas. Dice, se los voy a leer, miren. Cortinas de lino, eso está en Éxodo 36:8. 36:14 dice, de pelos de cabra. También nos dice en el verso 19, de pieles de carneros. Y otra cortina dice, de tejones. Son 4 cortinas. Y encontramos en el Salmo 91 4 nombres. Y nosotros, recordemos, 1 Corintios 3:16, que nos dice que nosotros somos el templo. Entonces necesitamos esos 4 nombres. ¿Para qué? Para ser cubiertos como tabernáculo, como templo de Dios, con esos 4 nombres. Ahora bien, al empezar a analizar cada nombre, hicimos algo. Un acróstico del nombre Shaddai. Dirán, ¿y usted de dónde sacó eso? Eso está en la Biblia. Hay muchos acrósticos en la Biblia. Por ejemplo, si ustedes analizan el nombre de Israel, la palabra Israel, están todos los nombres de los patriarcas de Israel. O sea que cada nombre, la primera letra de cada nombre, componen la palabra Israel. Esto es bien significativo. Hay otros, por ejemplo, como en el Salmo 30. El Salmo 30 empieza con estas palabras: Salmo cántico para la dedicación de la casa, Salmo de David. En hebreo diría Mizmor, Shir, Hanukkah le David. Si nosotros tomamos la primera letra de las palabras que les dije en hebreo, nos va a salir la palabra Mashiach. Ahí tenemos un acróstico fácil de detectar. Ahora entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer el nombre del Shaddai en un acróstico. Lo vamos a hacer un acróstico, ¿para qué? Porque vimos que ese era el nombre correcto para estos momentos. ¿Y qué descubrimos? Que la palabra Shaddai tiene 3 letras: la letra Shin, la letra Dalet y la letra Yud. Si lo ponemos en un acróstico así, verticalmente, ponemos la letra Shin, de ahí se puede escribir la palabra Shomer. La letra Dalet, podemos escribir la palabra Deleti, y la palabra Yud, Israel. Si eso nosotros lo traducimos al español, diría el guardián de las puertas de Israel. Teníamos la clave. Teníamos el secreto revelado de parte de Dios para nosotros, para preservación de vida, para estos días de plaga. ¿Qué tuvimos que hacer? Lo mismo que Moisés.
lo mismo que Moisés, ir a ungir las puertas, las ventanas de las casas de nuestros hermanos. ¿Para qué? Porque el nombre de Jehová nos va a defender en el día del conflicto. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Su nombre será el oportuno socorro en estos tiempos de crisis. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A ungir las puertas, las ventanas de las casas de nuestros hermanos. ¿Con qué? Con el nombre del Shaddai. ¿Y qué? Volvemos a repetir. ¿Y qué significa el Shaddai? El guardián de las puertas de la casa de Israel. Teníamos también, seguimos buscando que las casas ya las tendríamos entonces nosotros cubiertas con la preservación de vida de Dios. Pero también pensamos en nuestros hermanos y con nosotros como personas. ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos estar 24/24 encerrados en nuestras casas. Tenemos que salir, tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, seguimos buscando en la palabra profética y encontramos en el libro de Ezequiel profeta, en el capítulo 1, dice así: clamó en mis oídos con grande voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. En otras versiones dice, los destructores de la ciudad llegaron. Y vimos que eso se acomodaba mucho. ¿Por qué? Porque hoy esta plaga es la que está destruyendo nuestra ciudad. Está destruyendo vidas, está destruyendo economías, está destruyendo muchas cosas. Ahora bien, ¿qué más sigue diciendo el profeta Ezequiel? Y le dijo, versos 9 y 4 de Ezequiel, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y hoy todas las ciudades se han llenado de muchas abominaciones, de cosas que vemos que hace la gente en nuestras plazas públicas. Hacen actos abominables ante Dios. Eso a Dios lo ha enojado. Ahora bien, tenemos entonces que cubrir también a cada uno de los que viven en cada casa. Quiero leerles ese mismo verso en la Biblia Nácar Coluca, el versos 4 de Ezequiel, y dice, y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal. En hebreo sería otra vez la palabra Ot. Y vimos que Ot es Aleph, Tau, Alfa, Omega. Ese es uno de los nombres de Cristo. Pero dice, y ponles una Tau, la última letra del alefato hebreo. Y miren lo que sucedió después que se puso la letra Tau en la frente de los que vivían dentro de la ciudad, pero que no participaban de las abominaciones de la ciudad. ¿Qué dice la palabra en el verso 5? Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad después de él. O sea, después de que se selle a los moradores de esas casas, matad y no perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia. Y miren lo sorprendente, en el verso 6 dice, matad a viejos. Eso es lo más sorprendente, que esta plaga peligran más la gente adulta, pero también los jóvenes, dice, vírgenes y niños. Y con esto teníamos ya completo todo el diseño. Pero hay algo bien importante con el profeta Ezequiel. Ezequiel profeta, en el capítulo 1 de Ezequiel, nos habla de algo bien importante. Ezequiel tenía una doble unción. Ezequiel era profeta, pero ¿saben también qué era? Era sacerdote. Dice así la palabra en el libro de Ezequiel, capítulos 1, versos 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Entonces, entendimos que los que tenían que hacer este sellamiento para preservación de vida tenían que reunir dos requisitos: ser sacerdotes y ser profetas. Moisés era apóstol y era profeta. Ahora tenemos la necesidad de verdaderos sacerdotes. ¿Qué es un verdadero sacerdote? Aquel que cuida
los principios de Dios. Aquel que enseña, como dice el libro de Ezequiel, a hacer diferencia a su pueblo de lo limpio, de lo santo y de lo profano a su pueblo. Entonces ya teníamos las dos partes: ungir nuestras puertas, ungir nuestras ventanas y ungir a nuestros hermanos que tienen la necesidad de salir a su casa. Y con esta estrategia de vida, para preservación de vida, nosotros hemos actuado para bendición de nuestras casas y para bendición de nuestros hermanos. Y esto es lo que te queremos compartir como un testimonio de lo que Dios nos ha entregado. Que Dios te bendiga y te guarde, y que este mensaje sea de bendición para tu vida. Si necesitas mayor información, créeme lo que tratamos de resumir este mensaje lo más práctico, pero este mensaje nosotros lo explicamos a la red de pastores que tenemos aquí en México, en el área de Iztapaluca, lo explicamos con los pastores y aún también tuvimos que recortar muchas cosas, pero esto lo tenemos escrito y nos llevaría bastante tiempo. Pero si alguien quiere, puede entrar a la página de nuestra iglesia Mahanaim y ahí puede recibir toda esta información. Que Dios les bendiga y les guarde, y que esta palabra, como dice el Salmo, Jehová envió su palabra, los curó y los libró de su ruina. Para eso Dios da estrategias de vida. Para preservación de vida nos dio esto el Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.